Mi nombre es Chuck. Amigos de la Casa de la Constitución, tengan ustedes muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí otro lunes, conversando con ustedes sobre temas importantes, sobre los temas que lamentablemente pues en los medios de comunicación masiva se tratan a la carrera o pretenden que sean temas que se toquen o que se aborden o que peor todavía se agoten en 3 minutos, vale decir con una pregunta y una respuesta. Y tienen ustedes al periodista que naturalmente por la lógica distinta con que se manejan los canales comerciales de los canales educativos, como es el caso de la Casa de la Constitución, no se explaya o no se permite que la gente se explaye en los problemas, sino que al contrario se le pretenden casi respuestas de sí o de no, se le pretenden respuestas casi de, digamos, blanco o negro sin dar lugar a la explicación. Y naturalmente así no es el mundo y así no es como se forma a la gente. A la gente no se le forma con respuesta de tipo encuestas, diga usted si está a favor de Juan o de Pedro, sino en realidad hay que ver por qué está a favor de Juan o de Pedro y qué cosa es lo que hace que la sociedad prefiera a uno o a otro. En consecuencia, la Casa de la Constitución, a través de todos sus programas, trata de llenar estos vacíos con los jóvenes conductores y con los ya experimentados, digamos, presentadores de los programas, que con gran solvencia, como el caso de Alberto Bautista o el caso de Cristian Pardo, presentan a sus invitados y dialogan con ellos, o el caso de los jóvenes como Jonathan Condeso, como Jorge Arimbergo, en fin, como nuestro amigo Ludwig Pulgar, que tienen sus programas y donde efectivamente dialogan, cambian ideas, presentan los puntos de vista de las distintas generaciones, de los distintos sectores del país. Esa es la Casa de la Constitución. Es decir, la Constitución, como hemos dicho siempre, no es otra cosa que un tratado de paz interno. Es un acuerdo entre quienes viven en un país para vivir en paz y para acomodar su forma de vida a aquel proyecto que juntos han establecido en el momento fundacional de la nación. Y en ese sentido la Casa de la Constitución va a seguir, digamos, persistentemente en esta campaña, porque creemos que poco a poco, con el apoyo de ustedes y pasándose la voz como está sucediendo, vamos a ir multiplicando la audiencia de los distintos programas y ustedes van a tener la posibilidad de ver nuevos rostros que efectivamente se empinan sobre la mediocridad que lamentablemente se ha instalado en el país y que efectivamente pueden empezar a hacer respuesta en la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué cosa es lo que va a pasar en este páramo en el Perú? Hoy día nos toca tratar un tema importante. Me está acompañando Alberto Bautista, quien estaba aquí por otras razones, pero le he pedido que dialoguemos sobre este punto, igual que con ustedes, desde sus pantallas de internet o de donde nos estén siguiendo, y con los jóvenes del Foro Juvenil que está por cumplir un aniversario, si no tengo mal entendido, el segundo aniversario del Foro Democrático Juvenil, que está por cumplir su segundo aniversario en estos días, pues y naturalmente seguro lo van a celebrar de la mejor manera. Nosotros decidimos tocar hoy día, y se ha anunciado, el tema del derecho de la persona a la privacidad y a su, digamos, a su espacio personal, y el derecho del Estado a la investigación y el derecho al análisis, o a la competencia, más que derecho, porque el Estado, como siempre hemos señalado, no es que tenga derechos, sino lo que tiene son competencias, es decir, tareas que le asigna a la sociedad para que él lleve a cabo. El asunto está que tiene que haber un equilibrio permanente entre lo que es
el Estado y entre lo que es la competencia del Estado y lo que es el derecho de la persona. Debemos de partir siempre del artículo primero de la Constitución y sobre todo el preámbulo constitucional que Andrés Townsend escribiera para la Carta de 1979, que tiene plena vigencia, donde se dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos están en la obligación de protegerla y de promoverla, y que en consecuencia el Estado, con todas las competencias que recibe, no puede desconocer esta naturaleza o este elemental, derecho, este básico derecho de las personas humanas. Y esto viene a colación, lo traemos a cuento, en razón de la última norma que se ha discutido y que se ha aprobado para que se pudiera o se pueda por parte del Estado ubicar directamente a las personas en el lugar donde estén y eventualmente hasta intervenirles sus teléfonos sin necesidad de un mandato judicial, bastando para ello una presunción hecha por una autoridad del Poder Ejecutivo o por una autoridad de la policía o de quien está investigando para cortar este derecho personal. Y esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta y que vamos a tratarlo exactamente dentro de unos minutos después de este pequeño primer breve corte que vamos a hacer en este instante. Ya volvemos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Continuamos, amigos, entonces dialogando sobre este tema fundamental. Y este es un tema central porque, como decía Norberto Bobbio, a quien ustedes me han escuchado citar muchísimas veces, porque realmente es un personaje impresionante, un pensador sumamente profundo, y Norberto Bobbio señala la diferencia entre la democracia y la dictadura, entre todas las diferencias que existen, y son muchas, y él las puntualiza. Existe una fundamental, que es que en la democracia el hombre controla al Estado, el ser humano controla al Estado. En las dictaduras el Estado controla a la persona humana.
Es decir, hay una diferencia fundamental y esto se ha ido ahondando en los últimos años, precisamente se ha ido facilitando en los últimos años en razón de los avances tecnológicos. Antes era más difícil para un Estado o para una institución, digamos, de tipo policial, conocer, o una institución organizada, no necesariamente policial, la ubicación de las personas, lo que las personas conversan, el domicilio de ellas mismas, las actividades que realiza. Hoy día, eventualmente, por los avances tecnológicos, digamos, si son utilizados por el propio poder, pueden dar al traste con el principio de privacidad, y entonces le quitamos al ser humano ese margen que necesita para desarrollarse, para estar digamos, en el campo del amor, por ejemplo. No necesita testigos, ni necesita, digamos, que lo estén reprendiendo, ni que le estén diciendo de que si tiene relaciones con fulana o con sutana, o si tiene relaciones con sutana y con fulana a la vez, o en fin, esos son temas absolutamente personales. O en el campo de la amistad, quiénes son sus amigos, qué ha hecho, si se fue al cine, si no se fue al cine, si jugó fútbol, si no jugó fútbol, es decir, temas que son absolutamente inocuos y que naturalmente no pueden llevar a que la persona esté permanentemente bajo, digamos, miramientos, porque eso rompe ese campo individual que forma parte de la persona y que permite el desarrollo de su libre personalidad. No será tan libre si es que la persona no puede expresarse como quiere, porque digamos, cuando uno y esto viene, por ejemplo, en relación a este video no famoso por lo bueno, sino notorio, que fue el denominado potoaudio, ¿no es verdad?, lo que le denominaron el potoaudio, donde Lourdes Flores hablaba en aquella oportunidad respecto al tema de su candidatura a la alcaldía de Lima. Entonces, una cosa es hablar con un amigo, en el cual una persona habla de la manera más coloquial, utiliza términos que, por cierto, cuando habla con la gente, no utiliza, no porque haya una cuestión de hipocresía, sino porque al contrario hay una cuestión de respeto a la sociedad, es decir, sabiendo yo que tengo que comportarme con los demás, digamos, con un nivel de afabilidad, con un nivel de amabilidad, con un nivel de tolerancia en cuanto al intercambio de opiniones que yo personalmente puedo no tenerlo cuando estoy conversando entre los míos y puedo pensar de cualquier persona de una manera X, Y o Z, pero cuando me veo con ella no le voy a decir de frente aquello que eventualmente estoy pensando, no porque hay una hipocresía, sino por el contrario, porque existe una delicadeza, digamos, una convención que hace que incluso esas discrepancias que pueden ser tan profundas y que pueden ser tan marcadas, al no transmitirse a la sociedad, al no transmitirse a terceros, al no transmitirse a gente que eventualmente puede sentirse lesionada por por estos pensamientos, que mientras son pensamientos, mientras son, digamos, sentimientos por último compartidos con la persona con la que yo confío, van a quedar dentro de ese ámbito, al salir al ámbito de lo social, ya empiezan a erosionar las relaciones entre los seres humanos. Y por eso es que no podemos confundir ahí el campo de lo privado con el campo de lo público. Y las personas que hacen actividad pública también tienen derecho a su ámbito privado y a conversar con sus amigos y a conversar con las personas que les resultan cercanas de la manera como eventualmente mejor les parezca, siempre que no se estén refiriendo, por cierto, a cuestiones de tipo pues delincuencial o cosas por el estilo, en cuyo caso es evidente que eso, digamos, puede tomarse eventualmente como prueba, siempre que haya sido obtenido de una manera lícita, y ese es uno de los temas fundamentales. Entonces, el ser humano, como decíamos, y repitiendo a Bobbio, siguiendo a Bobbio, apunta o trata de ser efectivamente libre, y a eso
ha ido precisamente el desarrollo del mundo occidental. Toda la filosofía de después de la reaparición del pensamiento liberal, fundamentalmente con John Locke, con Montesquieu, con Rousseau, con todos ellos. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones que le dio el Congreso para legislar sobre temas de seguridad ciudadana, ha expedido 3 decretos legislativos. Uno de ellos está referido justamente a la ley de seguimiento y geolocalización, ¿no?, para combatir, dice, el crimen organizado y delincuencia común, evidentemente. Entonces, es justamente al amparo de esta delegación de facultades que se ha dado este decreto legislativo, y donde tú estás comentando sobre las libertades de las personas a su privacidad. Aquí creo yo que es un arma. Este decreto legislativo de la geolocalización es un arma que, aunque parezca mentira, no es algo nuevo, sino es algo que ya se ha venido aplicando por la policía hace mucho tiempo. Y es más, yo me aventuraría a decir que inclusive está legislado en el nuevo Código Procesal Penal, en la cual hay norma expresa, en la cual señala ya un procedimiento, no solamente ya de geolocalización, sino también de escucha, videos, escucha, o sea, todo un procedimiento que tiene la finalidad justamente de combatir no solamente la criminalidad organizada, sino todo tipo de delitos. Entonces, cuando uno se pone a analizar este decreto legislativo, en ese punto vemos que lo que se trata, tocayo, es algo simple, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque solamente se trata de intervenir, en todo caso, un celular, de los cuales hoy todo el mundo tiene un celular analógico, un iPhone, un celular moderno, y todos los celulares tienen GPS. Entonces, esta geolocalización, ¿de qué trata? De ver dónde está ese celular en el tiempo. Supongamos que hay un delito, y ahora es común, por ejemplo, que los delincuentes entren a un microbús, hemos llegado a ese extremo, grande o chico, y lo primero que hacen ahora es pedir a todo el mundo sus celulares, a todos sus celulares. Entonces hay muchos celulares modernos que tienen GPS. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si este agraviado va a la policía y le dice: ¿sabe qué? Me han robado mi celular moderno que me ha costado 2.000 soles, entonces yo quiero ubicarlo porque es un patrimonio fuerte, ¿no? Ya no estamos hablando de un solo mínimo vital, estamos hablando hasta de 3 solos mínimos vitales. Y entonces este agraviado le dice al policía: yo quiero que intervenga en mi teléfono y que lo ubiquen a través del GPS. Entonces se inicia la investigación, y en este caso, cuando el mismo agraviado lo solicita, ya no estaríamos hablando de una violación a una garantía personal o individual, sino estaríamos propiciando la búsqueda de su celular a través del GPS para ubicar a los delincuentes en este caso. Entonces, en ese contexto se dio justamente esta ley de geolocalización para ubicar. Estamos hablando de celulares, pero también creo yo, vamos a hablar de autos. Por ejemplo, cuando te roban un auto, también tiene GPS, los autos modernos tienen GPS. Entonces el agraviado va a la policía y le dice: ¿sabe qué? Mi carro tiene GPS, lo ubica. Claro. Y bueno, entonces... Esa es una importante explicación. El tema del decreto legislativo, Tito, va por ahí, porque el tema de escuchas, videos, ya está legislado en el nuevo Código Procesal Penal, donde hay un procedimiento en el cual necesariamente tiene que estar, el juez tiene que autorizar al fiscal que hagan esa escucha, que hagan esa intervención, o que hagan, pues, ya no violación, sino uso adecuado, ¿no?, de procedimientos policiales. ¿Para qué? Para justamente incidir sobre derechos fundamentales. Claro, pero mira tú, ahí hay dos extremos. El primer extremo, el que tú dices, el de la geolocalización, no tiene ningún conflicto constitucional en la medida en que quien pida que localicen el celular o el automóvil sea el titular del celular o el automóvil. Es decir, yo lo que estoy diciendo es: quiero que ustedes me digan, dado que, digamos, me lo han robado, dónde se encuentra mi celular. Y en consecuencia no es una persecución a una persona, sino es una persecución a un objeto
que eventualmente, en primer lugar, me pertenece a mí, y en consecuencia yo soy el titular del derecho de lo que le puede pasar a ese objeto. Pero segundo, lo que está haciendo esta persona es diciéndole a la policía: yo lo autorizo a usted a que usted pueda meterse en ese aparato, en ese instrumento que es de mi propiedad, y en consecuencia no hay ningún motivo para que ahí se pueda acusar una violación al derecho constitucional, porque la propia persona está concurriendo a la autoridad para que la autoridad cumpla con su tarea. Claro, pero también ahí, tocayo, hay que diferenciar, porque supongamos que esto pasa, un esposo celoso o una esposa celosa dice: yo quiero que intervenga el teléfono de mi marido para escuchar lo que está hablando. Pero eso es otra cosa. Pero por eso, ahí ya no hay una cuestión en la cual yo me siento agraviado o agraviada, ¿no? Pero ahí hay un matiz. De adulterio de mi marido, y dice: quiero que lo intervenga. Entonces, como te digo, hay que ver el caso concreto, por eso. porque no toda intervención del agraviado es válida. Aquí tienen que intervenir No. necesariamente, ¿no? Estamos hablando del agraviado con el robo del celular, claro, o del auto. Es decir, esa persona que está celosa no está celosa de su persona, sino está celosa de una persona que es distinta a él y que tiene, por muy esposo que sea, o por muy novio que sea, o por muy enamorado que sea, tiene unos derechos distintos al de su esposo, al de su novio, al de su enamorado. Y en consecuencia el esposo celoso no puede ir a la policía y decir: ayuden ustedes a ubicar a mi esposa a través del celular, porque en primer lugar el celular no es suyo, y en segundo lugar está tratando de entrar a la intimidad de esta persona. ¿Te das cuenta? Por más ahí esposo sí, que sea. claro, ahí sí hay una violación a la intimidad personal. Es decir, la policía no puede hacer esto. Si la persona que cree que efectivamente está siendo objeto de la comisión de un delito de esta naturaleza entiende que quiere perseguir el delito, vamos a decir, tendría que ir donde el juez, y el juez tendría que autorizar a la policía que haga el seguimiento correspondiente, pero no directamente al órgano policial. Claro, ¿no? por eso hay casos... Hay matices. Exacto, hay matices. Entonces, y en el ejemplo que tú pusiste sobre el fotoaudio, hoy se descubre cómo ha sido. Ajá. No, por ejemplo, ahí sí, ese es un delito. Ese es un delito. Es un delito, pero la persona agraviada, en este caso Lourdes Flores, se sintió perjudicada porque fue su debacle política, porque... No, pero además se sintió agraviada porque, mira, porque una persona... fue mal en las elecciones municipales. No, pero más allá de eso, yo creo que el hecho de que tú converses con una persona, digamos, que cualquiera de nuestros televidentes hoy día piense en sí mismo cómo habla con sus amigos. Habla con ajos, cebollas, en fin, de palabras, se refiere a fulanito de tal como un tal por cual y todo lo demás, y no quiere decir con eso que él eventualmente, cuando se encuentre con esa otra persona, le va a decir: oye, tal por cual y todo lo demás, y se arranca un pleito, sino que naturalmente en la conversación que va a tener va a decirle: hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte, esto que el otro, va a tratar de entenderlo, eventualmente hasta puede modificar su pensamiento, digamos, con relación a esa persona a la que trató de esta manera privadamente, luego de conversar con ella. ¿Te das cuenta? Claro, acá las personas que nos están viendo, si los ponemos en el lado de ellos, no van a dar la razón, porque toda conversación que se tiene entre dos amigos, entre una patota, por ejemplo, sí, ¿no? claro, se dicen de todo, pues, ¿no? Entonces, claro. Pero claro, su lenguaje es diferente cuando ya está, pues, una conversación más formal, ¿no? Estás en el trabajo, estás ante tu jefe, o estás con un grupo de amigos, claro, más amplio, en donde no tienen la confianza, claro, que tienen en ese momento. Pero, cuando están de manera privada, ahí sí, pues, hablan. Entonces tú no puedes traspolar, ¿no? Tú no puedes ingresar a ese ámbito absolutamente privado de las personas sin el conocimiento, sin el consentimiento de esa persona. Por eso era importante, o es importante, aclarar este primer punto respecto al tema de la geolocalización. Es más, la geolocalización puede ser útil incluso para la policía en eventualidad de que cree que un fulano X que ha cometido un delito, o que se le acusa de haber cometido un delito, o que ellos entienden que es sospechoso de haber cometido un delito, entonces quieren localizarlo.
Entonces, naturalmente, ahí existen dos posibilidades. La policía puede directamente ir a localizar a ese personaje simplemente por su sospecha, es lo que te pregunto con respecto a la ley. ¿Qué cosa dice la ley al respecto? Bueno, de la geolocalización Sí. que estamos hablando. No, ahí es un arma que se le está dando al fiscal para que a través de esta geolocalización puedan intervenir pues, a determinadas personas que han incurrido en un delito. Entonces, la finalidad justamente de este objeto legislativo es contra la inseguridad ciudadana, contra el crimen organizado. Entonces, es un arma más que le está sirviendo o le puede servir al fiscal. Claro, pero ahí no necesitas, eso es lo que te quiero decir, ahí no necesitas la autorización de la persona que es la sospechosa. Ya, Digamos, claro. La autoridad, en este Así caso, la autoridad fiscal, cosa en la que yo discrepo, porque yo creo que en realidad ese tipo de injerencias en la vida de la persona debe serle acordada solamente al juez. Es decir, el juez, el fiscal tendría que poner en conocimiento del juez, yo voy a investigar a fulano porque tengo estos elementos de convicción y en consecuencia pido la limitación de sus derechos. ¿Cuál de sus derechos? El derecho a la intimidad personal, y por lo mismo voy a aplicarle la geolocalización y voy a tratar a través de los instrumentos técnicos que él tenga y de los que yo sé que son de su propiedad, su carro, su teléfono, lo que fuere, voy a tratar de localizarlo, voy a utilizar eso para localizarlo. Entonces el juez autoriza y el fiscal puede proceder. Sí, digamos. Por ese lado estamos de acuerdo, porque inclusive, como digo, el nuevo Código Procesal Penal ya señala cuáles son el mecanismo a seguir en este tipo de intervenciones, y es más, solamente con autorización del juez. Así es. ¿No? Procede cualquier tipo de intervención que afecte derechos fundamentales. Claro. Eso es muy clarísimo. Pero lo que hemos estado hablando, el ejemplo era cuando el agraviado Claro. dice, no, yo quiero que intervenga mi teléfono para justamente tratar de descubrir el delito en el cual soy agraviado. Claro. Y es más, hay un ejemplo que me lo dijo una persona a la cual yo entrevisté, el general Hernani, puso como un ejemplo el tema de Adam Pola, que le secuestraron a su esposa, ¿se acuerdan? Claro, a Mariana Pola. Entonces, Mariana ese era un Park. tipo de extorsión, por ejemplo. Claro. Entonces, los delincuentes llamaron a su casa. Ujú. Y entonces, Adam el Pola, esposo de Adam Pola claro. pidió a la policía que intervenga en el teléfono de su casa. Claro, tenía derecho. Exactamente. Y fue esa forma en que los ubicaron y los capturaron, Claro. ¿no? A estos extorsionadores. Entonces, hay dos tipos. Cuando el agraviado pide que se intervenga su teléfono o cualquier Sí. su teléfono o cualquier Claro, porque otro lo que medio. está haciendo en realidad Claro. es pedirle protección a la Así es. autoridad policial. Claro. Claro. Y lo otro es cuando se tiene que pedir necesariamente y obligatoriamente autorización al juez. El fiscal pide la intervención al juez para justamente Claro, aquí afectar derechos fundamentales, pero que sirvan para una investigación. Claro, aquí lo que cabe en la distinción es una persona por sí misma, sin necesidad de juez, puede recurrir a la autoridad y pedirle que en su caso utilice esta ley porque esto la faculta o le da más armas al encargado de mantener el orden, que en este caso es la policía o la fiscalía para perseguir el delito, para encontrar al culpable, él mismo, sobre sí mismo, ¿no es verdad? Pero una cosa distinta es cuando estamos hablando de un tercero al cual nosotros le atribuimos un delito, en cuyo caso ahí el que tiene que dar la orden es el juez, ¿no es verdad? Porque ahí, por ejemplo, se requiere requisitos. 1, que haya una denuncia. 2, Sí. intervención del fiscal. Y 3, autorización del juez. Claro, O sea, claro. hay un protocolo. Claro, porque el juez tiene que certificar también, y este es un tema muy importante en la vida jurídica nacional, tiene que certificar que el planteamiento del fiscal no sea caprichoso, Claro. no sea, porque lamentablemente también estamos frente a fiscales que creen que porque les toca un caso, la persona que supuestamente en los medios resulta ser culpable, es culpable, y ellos de todas maneras quieren convertirlo en culpable, es decir, no les interesa, digamos, encontrar al culpable, sino encontrar a un culpable, es decir, que le dé gloria, que le dé fama, que le permita salir en los medios, que le permita hacerse notorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, tiene que haber una relación entre los hechos que él está denunciando y eventualmente, digamos,
el derecho que se está suspendiendo, ¿no es verdad?, en este caso. Mira, si nosotros nos ponemos en una situación más garantista, y eso lo prevé el nuevo Código Procesal Penal, bajo ningún punto de vista, a un simple sospechoso de un delito, de un supuesto delito, tú lo puedes poner a la pantalla. Claro. No lo puedes mostrar. Claro. Pero, por ejemplo, en la época de Fujimori, Sí, claro. a todos los que tenían presunción de Claro. haber participado en terrorismo, lo pusieron hasta con traje de rayas. Hasta con traje de rayas, exactamente. Sí. Acá hacen lo mismo los policías, capturan a alguien al de frente, a la televisión. es más, todavía la banda de los claro, tacos. Es más, se comete, digamos, la grosería de llamar a la televisión para que vaya con la policía a hacer la intervención, Sí. Lo cual yo creo que debería de ser debida y firmemente sancionado por las autoridades judiciales, porque eso no ayuda a generar, digamos, serenidad. Puede, digamos, en realidad lo que hace es alborotar el cotarro, pero no ayuda a generar serenidad, ¿no es verdad? Son situaciones en las cuales yo creo que ahí sí se incurriría en abuso, por ejemplo. Claro. No solamente autoridad, sino abuso y violación de los derechos constitucionales. Claro que sí, porque claro. Aquí estás violando tú el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Así es. Entonces, exactamente. Una situación en la cual, pero lastimosamente, pues ha hecho práctica común. Bueno, ¿no? pero el hecho de que sea, claro, pero digamos los jueces constitucionales y las autoridades constitucionales tendrían que jugar un rol importante. Y eso tiene que ver con otra cosa, que también tiene que ver con esta situación, ¿no? A veces, digamos, hay gente hoy día que graba todas las conversaciones, ¿no es verdad? Que graba todas las conversaciones. Claro, el hecho de si yo estoy en una conversación, soy tan propietario de la conversación como mi contraparte, ¿no es verdad? Es decir, claro. Como la persona con la que estoy conversando. Entonces la persona con la que estoy conversando no puede sostener la tesis que se viola mi intimidad porque esta otra persona que también forma parte de la conversación eventualmente explicite esa conversación. ¿Te das cuenta? Ahí no hay una violación al derecho constitucional porque uno de los dos, que es titular de la conversación, estima que es bueno que se conozca, ¿no? Ahora, claro, naturalmente, eso tiene que ser tomado también con prudencia, con el propósito de evitar que si no, pues en ningún caso va a haber ya una conversación, digamos, franca entre las personas, sino siempre eventualmente tratando de esconder un poco situaciones. Ahora, distinto es el caso cuando una de esas personas que piensa que va a ser, digamos, atropellada por la otra persona, realiza la grabación, ¿no? Porque entonces lo que está diciendo es yo estoy en inferioridad de condiciones frente a esta persona y, digamos, me voy a cuidar de alguna manera a través de esta grabación para que quede patente algo que de otra manera yo no podría probar, porque si yo converso con una persona y esa persona me empieza a amenazar y desde que antes yo entro ya sé que me va a amenazar, pues naturalmente es una manera de protegerse, ¿no? Claro, yo creo que eso es un arma de doble filo. Primero, tiene que tener una condición, que ese diálogo, esa conversación que ha sido grabada, si va a salir a cualquier denuncia, tiene que tener interés público. O sea, sí, claro. Tiene que generar interés público. Claro, no se trata de una conversación en la cama, digamos. Exactamente. Algo claro, como ¿te acuerdas esa película de una modelo, esa cinta, creo que se llamaba Mónica Daro, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde la filman, digamos, pues, no al final de cuentas ¿qué interés público? Que no tiene ningún interés público. O sea, íntimo privado. Así es, íntimo, punto. Y ahí sí, ni siquiera la pareja tiene derecho. Y por ese caso había una sentencia que la confirmó inclusive la Corte Suprema. Así es, exactamente. O sea que ahí no hay discusión. No hay discusión, exactamente. Pero cuando es una conversación en la cual entre dos personas y una graba, sí. Pero habría que ver el móvil también, ¿no? El contexto, porque, el móvil, claro. Una, te grabo para perjudicarte o sí. te grabo para obtener una prueba. Claro. Entonces habría que ver también la condición y circunstancia. Sí, ¿no? No, porque digamos, lo interesante aquí en este conversatorio que estamos teniendo con Alberto Bautista es que tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que
digamos, sopesar los pros y los contras de esta situación, de esta circunstancia, en la cual efectivamente algunas personas pretenden, digamos, que toda la ley es mala o estiman que toda la ley es buena. Yo creo que aquí hay matices que tienen que ser protegidos por los jueces constitucionales, pero que a la vez hay otros que son útiles para que la persona pueda defenderse frente a la ola delincuencial que hoy día está asolando al país. O sea, digamos, esa ponderación que tiene que existir entre el derecho a la libertad personal y la competencia del Estado para poder perseguir a la delincuencia es la que tiene que estar, digamos, presente en el debate, digamos, nacional al respecto, ¿no? Claro, hay un equilibrio de derechos, ¿no? Claro. Entonces, está de por medio no solamente el derecho a la vida, sino también a la seguridad. Así es. El Estado es un ente protector. Así de es. los dos derechos que tienen, creo yo, el mismo nivel. Y por lo tanto, digamos, claro, siempre a la persona humana es el no, valor nivel, en cuanto a nivel. la protección a la vida, porque sí, claro, al final, claro, si hablamos de delincuencia, que te mata, te mete 3 tiros, sí, te está afectando tu vida. Entonces, así es. Hay una ponderación también en Sí, esos dos derechos, y sí. por lo tanto, pues, se está a lo que favorece a la sociedad, por último, ¿no? a la persona, ¿no? persona dentro de la sociedad. Claro. Pues no te olvides que el principio pro societatis fue el principio que utilizaron fundamentalmente los regímenes totalitarios, o sea, Mussolini, Hitler, etcétera, que la sociedad, y eso viene de una de las corrientes de Hegel, está por encima de la persona, y la persona es simplemente un eslabón dentro del interés del Estado, y eso no es así. Justamente el gran aporte de la Constitución de 1979, la gran consecuencia para el derecho de la debacle que sufrió la humanidad con la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrieron los campos de concentración y nos dimos cuenta de los horrores que habían sucedido, digamos, durante toda esa etapa previa y todos esos años en que, digamos, no se quiso tomar el toro por los cuernos, sino se le dejó avanzar, fue precisamente la preeminencia de la persona, por el interés de la persona, y que el interés de la sociedad tenía que estar acompasado con el interés de la persona, ¿no? Claro, tiene que estar ligado. Tiene que estar ligado con el interés de la persona. Yo no sé si tenemos alguna pregunta de parte de los concurrentes aquí a la Casa de la Constitución. Ya saben ustedes que pueden venir los días lunes digamos, aquí a la Casa de la Constitución a seguir los coloquios que, digamos, llevamos a cabo en esta oportunidad, y creo que este es un tema importante. Los que quieran conversar conmigo, pues los lunes estamos aquí en el coloquio, y posteriormente pues algunos minutos luego de ello o antes de las 8 de la noche. Sí, cuéntame. Sí. Bien, muy buenas noches, doctor. Felicitarlo por estas conferencias que usted da de compartir estos temas de coyuntura, en este sentido ya no solamente político, sino entre lo jurídico ya. En primer lugar, quería recordar unos segundos que el 30 de agosto se cumple un año ya de la partida del doctor Osterling Parodi. Sí. Recordar, quién no ha leído en un momento de su carrera de Derecho, los que ejercemos, somos abogados o estudiantes de Derecho, su libro de Fuente de las Obligaciones, los contratos, que se celebra el día 30 de agosto y que va a recibir onomásticos en la Universidad de la Católica, por cierto. Bien, el decreto legislativo que ustedes hacen mención no redunda. El artículo 230 del Código Procesal Penal no es redundante, porque el artículo 230 del Código Procesal Penal del año 2004 se refiere a la intervención de las comunicaciones, a la escucha, totalmente el ejercicio del auditivo, escuchar el contenido de la conversación. En cambio, este decreto legislativo se refiere solamente a la ubicación, más no vamos a poder escuchar conversación, pero no se va a utilizar de manera deliberada. Existen 3 requisitos que tiene el artículo número 3, si no más recuerdo. Esto es que sea en flagrancia,
no va a ser utilizar en cualquier momento. La policía no va a vulnerar derechos simplemente porque se le ocurrió. Va a ser cuando existe un delito, lógicamente, y de flagrancia. Cuando este delito que sea perseguible sea mucho mayor, será mayor a 4 años. Y no se va a vulnerar el derecho del todo en el sentido a la privacidad de dónde va a estar tal persona, porque para esto va a seguir un procedimiento. La unidad que investiga el delito lo va a solicitar la unidad de investigación. Por ejemplo, la dirección de criminalística lo va a solicitar la unidad de terrorismo para que ella misma oficie, ya sea Claro, Movistar, en fin, cualquier empresa de telefonía, para que ellos brinden la información. Pero no es que de frente a la policía, junto con ello, junto con ese oficio que se envía a la operadora, se envía un oficio también paralelamente a la Fiscalía, al Ministerio Público. Es decir, esto no se va a hacer arbitrariamente. Hay que recordar la exposición de motivos que se resume en una sola palabra. Si bien es cierto, no es una ley donde existe una exposición de motivos como en el Parlamento, pero se resume en una sola palabra, que es lo básico aquí, es la inseguridad ciudadana. Esto, ¿por qué ha nacido más este decreto legislativo? Me parece que es el 1162, es por las extorsiones. ¿Qué pasaría si nosotros me extorsionan ahorita y yo le digo al fiscal y él lo solicita al juez? Va a pasar mucho tiempo hasta ubicar a esa persona. Estamos hablando de delitos, de extorsiones, donde hoy en día está abundando. No podemos dejar pasar el tiempo sin nosotros. Ya Gracias. te entendimos. Bueno, aquí hay un tema clave que es en lo que tú estás diciendo, y es el tema de la flagrancia. Efectivamente, si el tema es flagrante, la policía puede actuar como ha podido actuar siempre. Incluso la Constitución del Perú y hasta el texto de 1993, el texto de Fujimori, señala que, se puede detener a las personas que están cometiendo un delito en ese momento. Y si ese momento lo están cometiendo a través de un medio de comunicación, entonces naturalmente estamos frente a la posibilidad de utilizar los recursos técnicos. O sea, la clave de tu intervención es el tema de la flagrancia. Frente a la flagrancia, efectivamente, la policía puede actuar comunicándole al fiscal, pero lo que hay que tratar, como decía también Alberto, es que en ese momento estemos frente a la flagrancia. Es decir, no puede ser flagrante, no puede considerarse flagrante una cosa que sucedió hace 4 días, digamos. Tiene que ser algo que está sucediendo en este momento. Esa es la característica de la flagrancia, ¿no es verdad? Ahora, respecto al tema de las escuchas que habíamos estado hablando con mi tocayo, efectivamente eso sí requiere una orden de juez. Eso requiere, porque es ya la invasión directa de la intimidad de la persona, ya no solamente dónde está localizada, sino adicionalmente qué es lo que está diciendo, con quién está hablando, sobre qué está hablando y sobre todo el mal uso que se le puede dar hoy día a todos estos tipos de comunicaciones que hasta se comercializan. Hoy día se comercializan estas conversaciones y efectivamente salen en el canal tal. Fíjense usted lo que dijo fulanita de tal, que es el hijo de perenganito de tal, o el tío del jugador de fútbol tal, o lo que fuere, y una cosa que es absolutamente privada comienza a ser, digamos, difundida como si fuera público, ¿no? Entonces, en ese tema, digamos, hay una diferencia entre lo que es la geolocalización y lo que es, digamos, las escuchas. Por eso es que queríamos hablar hoy día solo de la geolocalización para aislarlo del tema de las escuchas. Ahora, un amigo de Ancash nos pregunta ahora qué hacemos cuando se utilice mal esta norma, es decir, que dice Nilser Díaz, dice, ¿qué pasa si descubrimos que están utilizando mal esta ley? ¿Dónde denunciamos? Bueno, en primer lugar al Ministerio Público, porque ahí hay un abuso de autoridad. Es evidente que, digamos, la autoridad está procediendo sin tener un derecho o una competencia para hacerlo, está abusando de su autoridad, no está usando su autoridad, sino está abusando de su autoridad, ¿no es así? Sí, y además el propio decreto legislativo señala en uno de sus articulados que el policía que hace mal uso de este procedimiento será sancionado.
será sujeto de delito. Y por Claro. lo tanto, la misma norma está ya preveyendo cualquier abuso de autoridad, ¿no? Ya, O sea, ya. viene completo, ¿no? Sí. El concepto, en qué caso procede, y la sanción si hay un abuso también Sí. de este derecho, ¿no? O de este procedimiento, mejor dicho. Sí. Sí, está previsto en la misma Está norma. previsto. Sí. Ahora, respecto al tema de Osterling, que se tocaba hace un momento, sí, efectivamente, yo he tenido la fortuna de ser alumno de Felipe Osterling en el curso de obligaciones, precisamente en la Universidad Católica, y no solamente eso, sino que dejó tan buena impresión en sus alumnos, que la promoción que yo integré en la Universidad Católica lleva el nombre de Felipe Osterling, con quien además tuve la fortuna de ser senador de la República en el Congreso de 1990 y que disolviera Fujimori luego de perpetrar su golpe en 1992 para llevar adelante todo el robo de todo lo que hizo y todos los asesinatos que cometió durante esos 8 años hasta que se fue fugado. No nos olvidemos que se fue fugado al Japón en el año 2000 para luego hacerse candidato a senador por el Japón, ¿no? Hay otra pregunta de Jorge Antonio Mateluna que nos pregunta cómo quedaría o cómo se debería interpretar el artículo inciso 6 que establece que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, que está tipificada en el texto de 1993. No sé si tú quieras contestar esa pregunta, Tocayo. Perdón, ¿Puedes volver a poner la pregunta? Bueno, eso Aquí es lo que se refiere claro, a la Constitución, ¿no? Al texto constitucional. Pero eso es clarísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, puede haber normas que faculten a la policía, a la fiscalía, con autorización del juez, a hacer intervenciones de este tipo, escuchas, geolocalización, pero aquí estamos hablando de situaciones en las cuales, por ejemplo, situaciones privadas, íntimas, en la cual también pues hay muchas personas Claro, son objetos. en realidad esto tiene que ver, claro, creo yo, con otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona llega o quiere ir a un banco y pide un préstamo, y entonces el banco le va a pedir una serie de datos que él se los va a dar al banco porque, digamos, si no el banco no le va a dar el préstamo. Y es una información que ellos lo van a tener en sus bancos de datos computarizada y todo lo demás, o que el Estado la puede obtener por los distintos medios. Por ejemplo, si tú vas a un hospital y entonces resulta que te piden historia clínica y entonces tú has tenido esta enfermedad y esta enfermedad y eso queda registrado en tu historia clínica, ¿no es verdad? Entonces el derecho al que se está estableciendo acá es el derecho a que la persona no tiene por qué padecer, vamos a decir, la difuminación o la divulgación de sus datos personales. Yo tengo derecho a contarle a quien quiero mis datos personales, pero el tercero, el banco, por ejemplo, no tiene derecho a comunicárselo a todo el sistema bancario, porque yo no le he pedido un préstamo al Banco Azteca, ni al Banco de Crédito, ni al Banco Continental, sino al Scotiabank. Entonces es una información que tiene que mantenerse en reserva por el Scotiabank y el Scotiabank no la puede hacer circular como si fuera volante de circo, ¿no? Eso es lo que quiere decir este artículo 6. Y si eventualmente una persona se enterara que esto está sucediendo, esa entidad o ese banco de datos estaría cometiendo una violación al derecho constitucional y la persona tiene el derecho a pedir que se suprima o que se quite o que se borre esos datos de ese banco y además naturalmente luego por haberse violado la Constitución tendrá derecho a una indemnización, ¿no? Sí, mira, todo pedido de información de cualquier autoridad, sea público o privada, siempre tiene que tener esta reserva de privacidad. Definitivamente, porque no puede ser pues, a libre arbitrio, ¿no? Entonces yo quiero información de fulano y tal, me dan todo. No. Claro. Hay una ley la ley de, ¿cómo se llama? De transparencia, por ejemplo, en la cual uno puede pedir información, pero limitado. Es limitado. Pues, así es. No. A ver, vamos con Wendy que nos va a hacer una pregunta y después con nuestro amigo Jorge Luis Peralta de Trujillo. Buenas noches, ¿Qué tal, doctor.
Hablaban de los requisitos, que en este caso era la flagrancia, que el delito no sea mayor a 4 años o como mínimo 4 años. ¿Y qué pasa entonces con el robo del celular que inicialmente planteaban como ejemplo? ¿Cuántos años le pueden dar a un carterista, ¿no?, que te roba la cartera, que te roba el celular en los micros, como ahora se está viendo? Entonces quiere decir que si a mí me roban el celular en un micro o en una combi, voy a la policía y pido pues que lo ubiquen, ¿no? Entonces, ya que no cumple con estos requisitos, de repente no le van a dar más allá de 4 años a este delincuente, entonces no se puede hacer uso de esta ley, de esta geolocalización. No, yo ahí tengo una interpretación distinta, no sé si tú coincides conmigo, Tocayo, pero el hecho de que sea mi celular hace que yo esté hablando de mi derecho, no de un tercer derecho, del derecho de un tercero. El tema al que se refiere nuestro amigo Harold digamos, cuando estamos hablando del derecho de un tercero, cuando estamos hablando de un tercero que supuestamente habría, digamos, nosotros pedimos su geolocalización o el fiscal pide la geolocalización de un tercero que ha cometido un delito X y que no está en caso de flagrancia, en cuyo caso el delito, para que proceda esta invasión a la libertad personal, requiere efectivamente que el delito tenga más de 4 años. Vamos a suponer el caso que la policía está investigando una red de narcotráfico o una red de extorsionadores, pero en ese momento no se ha cometido una extorsión todavía, eventualmente están en la etapa de preparación del delito, o sea, no estamos en flagrancia, o eventualmente que ya se cometieron varias extorsiones y se ha ido recogiendo información de que los que han formado parte de todos estos delitos han sido Juan, Pedro, José y Sancho, ¿no es verdad? Entonces, claro, ahí el juez, lo que está diciendo Harold, tiene que analizarse si el delito por el cual se va a geolocalizar a estas personas es un delito que tiene una pena de prisión mayor de 4 años, es decir, es un delito serio, es un delito importante, no es un delito de adulterio como el que hablábamos hace un momento, que tiene 1 año, 6 meses, ya no hay delito de adulterio, más creo inclusive, perdón, no hay delito de bigamia. Bigamia, adulterio, sí. Adulterio sí, bigamia no. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando hablas tú de tu celular, entonces tú sí tienes derecho porque tú dispones de tu propio derecho, no hay un tercero que está disponiendo de tu derecho, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el punto. Sí, y además, aquí estamos hablando, no interesa el monto del bien que se sustrae. Por ejemplo, podría ser por violencia. Exactamente, si te sustrae un celular, pero con arma de fuego, con un objeto punzo cortante, y cuando hay 2 o más personas, ya estamos hablando de un robo agravado, por ejemplo. Ahí sí la pena son más de 10 años. Entonces, no interesa el monto, sino interesa el acto o el hecho, cómo se ha producido el delito. Entonces, en este caso, inclusive... Claro, porque ahí más grave que el celular es la acción. Es la acción, es el hecho de poner en zozobra a la comunidad, ¿no es verdad? Ese es el tema, ¿no? A ver, Tocayo, la pregunta que nos está haciendo el amigo Peralta de Trujillo, a ver si tú nos la puedes contestar. ¿Qué otros países utilizan esta ley? Yo creo que esta ley desde mi punto de vista, es una ley universal, porque en toda constitución hay la protección de la inviolabilidad del derecho fundamental de la persona en cuanto a la escucha, en cuanto a la intimidad. Así es. Entonces, si todas las constituciones tienen este concepto o esta garantía constitucional, igualmente sus leyes ordinarias deben tener todo un aparato pues de protección a estos derechos. Claro, y por lo tanto las excepciones tienen que cuidarse exactamente, de no violar los derechos estamos en una globalización en la cual también nuestras normas constitucionales y nuestras normas ordinarias son globales. Así y por lo tanto yo creo que en todos los países en derecho comparado se utilizan este procedimiento. Ismael. Sí, yo lo único que quería era colaborar con una información sobre lo que estaban hablando de que si tú podías pedir que tu propio teléfono fuera utilizado, ¿no? En Europa, por ejemplo, existen programas donde tú puedes tener
localizar el teléfono de tu esposa con consentimiento mutuo, por ejemplo, ¿no? Pero es normal. Entonces, un español que trabajaba acá, una vez me sorprendió que estaba, mira y dice, mi señora ya se fue a la peluquería, en España. ¿No? Pero la tenía chequeada. Más que chequeada es por seguridad, o sea, saben, ¿no? Claro, pero lo gracioso es decir, claro, que tienen mutuamente. Claro, digamos, ahí lo que pasa es que... Pero hay consentimiento ahí. Hay consentimiento mutuo, ¿no? En la medida en que hay consentimiento mutuo, digamos, está bien, digamos. Eso es lo que digo, no hay violación del derecho. Exacto, la compañía de frente al lugar. El derecho a la intimidad se viola cuando, digamos, un tercero invade tu campo, ¿no? ¿Verdad? Invade tu campo sin tu consentimiento. A ver, Edilberto, nos va a hacer una pregunta. La gran pregunta es que los 3 decretos legislativos, el 1180, 81, 82, pretenden ser una respuesta de la política de Estado del gobierno frente al incremento de la criminalidad en sus diversas modalidades, ¿sí? Pero paréntesis, el Ministerio Público, uno de los que va a aplicar estos instrumentos de decretos legislativos, dice que no ha sido consultado respecto a estas normas que se han dispuesto. Entonces hay una primera interrogante que habría que preguntarse. Entonces, ¿quiénes han sido los sabios teóricos que han trabajado esa norma y que son la propuesta de los 3 decretos legislativos, ¿no? Pero el otro elemento es si con estas herramientas realmente vamos a poder conseguir lo que la población está esperando, porque si la norma se emite y estas herramientas no van a contribuir a detener los altos índices de criminalidad, lo que ha manifestado que aunque parezca pequeño y sensible el robo menor, entonces ahí vamos a estar en un tema realmente preocupante de que estas normas, aún con geolocalización o el sicariato, no cumpla el fin que se ha propuesto, porque según lo que dice el Ministerio Público, la propuesta incluso del fiscal de la Nación, es que con la norma que tenemos vigente es factible, es un tema, no es un tema de normas, es un tema de aplicación de la norma que tenía y que la Policía Nacional, como lo ha señalado Alberto en algún momento, cumplan su rol y que la Fiscalía cumplan su rol, porque si la Fiscalía va a seguir siendo la protección de la corrupción organizada en Ancash y la Fiscalía, que es parte de todo este tema, va a seguir haciéndose la vista gorda respecto al tema de Oropesa, entonces ni con decreto legislativo 180, 181, con geolocalización y todo, no vamos a resolver como política de Estado el tema de criminalidad. Entonces ahí hay un tema preocupante que merecería un comentario. Bueno, claro, Alberto, yo creo que aquí hay un tema central, y es que siendo la seguridad uno de los temas fundamentales de la política del Estado peruano el día de hoy, porque así lo siente la población, porque digamos, si la Constitución es el pacto de convivencia, y no puede haber una convivencia porque precisamente los peruanos estamos temerosos, porque los peruanos pensamos que en cualquier momento nos pueden asaltar, porque en cualquier momento no solamente asaltar en los temas materiales, nos pueden causar un daño familiar, nos pueden causar un daño personal, cosas por el estilo, entonces no hay tranquilidad y la sociedad no se puede desarrollar. Es por eso que yo emplazo, por cierto, a quienes vayan a participar en el próximo proceso electoral, a que a diferencia de lo que ha sucedido en estos 5 años, donde debió tomarse directamente el toro por los cuernos y el presidente optar por un liderazgo fuerte en esta materia, se ha ausentado de esta lucha como de cualquier otra, es decir, al presidente lo hemos tenido totalmente, más que presidente, ha sido presidente, digamos, o sea, no ha estado en ninguna parte, y en consecuencia yo creo que quien preside tiene que liderar y tiene que liderar las luchas de la sociedad en los temas más importantes, es decir, naturalmente yo creo que el próximo presidente, y por cierto nosotros hacemos una invocación a quienes aspiren a este tema, tengan que todos los días dedicarle 1 hora al tema de la seguridad
digamos, ya sea, digamos, interesándose con el Consejo de Defensa Nacional y de Seguridad Nacional, de Seguridad Ciudadana, con los serenazgos, con la policía y sobre todo también con las investigaciones concretas, incluso de casos que pueden ser pequeños, pero que animan a la policía al sentir que efectivamente su presidente está detrás de ellos, ¿no? Y ese es un tema importante, ese es un tema central. Si el presidente no asume el liderazgo en materia de seguridad ciudadana, si no lo asume en materia de educación, si no lo asume en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, va a ser muy difícil. Ahora, claro, naturalmente, ustedes van a escuchar en el próximo proceso electoral gente que les va a decir, por supuesto, ya lo acabamos de escuchar, hay que afrontar el tema constitucional para arriba y para abajo y todo lo demás. Entonces yo le haría una pregunta, oye, amiguito o amiguita, tú que estás hablando del tema constitucional, dime, tú que fuiste diputado, diputada o congresista 5 años, ¿qué hiciste durante esos 5 años para darle corporeidad a esta protesta o esta propuesta que hoy día haces? Porque claro, naturalmente de decir yo puedo decir todo, el problema es qué historia tengo de defensa de esos derechos en el momento en que lo estoy planteando para ser creíble. Ese es un tema que es fundamental y como les decía el lunes anterior, hay que tener muy en claro en este proceso electoral que se viene no solo lo que se va a decir, sino digamos, los pergaminos que cada uno tiene en su historia respecto a que si eso que está diciendo va a tener o tiene en esa misma persona una suerte de inscripción dentro de su propio ser que no haga otra cosa sino que traducir lo que ustedes pueden percibir que existe al interior de sí mismo. Ese es un tema fundamental de las próximas elecciones. Bueno amigos, yo quiero agradecerles mucho su generosidad de seguirnos como todos los lunes aquí en los coloquios e invitarlos para el coloquio número 15 que será la próxima semana y donde estaremos discutiendo otro tema de importancia y de actualidad siempre con el conocimiento, con el tiempo, con la extensión que requiere el tema y que será conducido el próximo lunes el coloquio por don Alberto Bautista Merino, que hoy día me ha acompañado, porque debido a un compromiso antelado no voy a poder estar este lunes que viene, el lunes 31 de agosto, con ustedes. Pero el tema será, sin ninguna duda, estando Alberto al frente del coloquio de primer orden, y estoy seguro que va a continuar con la atención que nosotros esperamos tengan estos coloquios, que son la conversación del pueblo con adelantar? Las personas que están, ¿sí? ¿Tú puedes adelantar la idea? Va a adelantar el tema, dice, al frente. Justamente venía recordando, Tocayo, disculpa que te interrumpa, en cuanto al derecho comparado y otros países, estoy trabajando un proyecto de ley de seguridad ciudadana justamente, y estoy haciendo un derecho comparado con Japón. Mira tú. Tengo un amigo en Japón que ve el programa Agenda Constitucional y me ha dado unos documentos y unos datos muy interesantes sobre la seguridad ciudadana en Japón. En Japón no hay delincuencia. No hay delincuencia. Entonces, yo me quedé sorprendido, hemos conversado el día sábado, he estado leyendo ayer el Código Penal japonés. Por lo menos no hay delincuencia de celulares. No. Puede haber delincuencia de los grandes números. Digamos, a los líderes los ahorcan, es la pena a los funcionarios públicos y políticos que cometen delitos los ahorcan en Japón. Bien, entonces posiblemente entonces la próxima semana vamos a tratar el derecho comparado de seguridad ciudadana Perú-Japón, donde vamos a trabajar el tema justamente respetando el derecho a la vida. Obvio, no es pena de muerte, sino la Constitución. Todo es en cuanto a la seguridad ciudadana. Lo mejor del derecho comparado, aplicándolo al Perú para la seguridad ciudadana. Muy bien, entonces ya tenemos el tema para el próximo coloquio, y por cierto, pues gracias por seguirnos, como siempre en estos coloquios de la Casa de la Constitución, que buscan que la gente que quiere informarse, que quiere debate, se hagan. Y yo invito a mis amigos que están en provincias, ya está siguiéndose esto en Iquitos, se están haciendo los programas de la Casa de la Constitución de Iquitos, dentro de poco se harán en Arequipa. Invito
invito a nuestros amigos de Ica, a Lucho Gutiérrez, a nuestros amigos de Trujillo, a nuestros amigos de Ancash, a que hagan también en cada uno de sus departamentos, en cada una de sus regiones, un coloquio, de tal manera que puedan conversar sobre los temas de interés regional, siguiendo, digamos, la línea que hemos trazado en la Casa de la Constitución. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo lunes. Hola, quien les saluda es Julie del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores.